Bien, con respecto digamos, a la lectura e interpretación del cuento, del ensayo El ruiseñor de Keats, algo que está asociado, o sea, que tiene que ver con el nominalismo, es otro escrito de Jorge Luis Borges que se denomina Nuestro pobre individualismo. Está escrito en Otras Inquisiciones en 1925. Veamos qué dice Borges al respecto. En este extraño relato, comentario, digo extraño, esto es una idea personal, porque se me ocurre que algunas de las ideas expresadas en el presente escrito son opuestas. Borges enfrenta nuestro nominalismo o exaltación del individuo a la esencia, según él, en este escrito, al pensamiento y comportamiento del europeo, quien al adherirse a un sentimiento de orden del universo resulta, claro está, platónico. Pero en el escrito anterior resalta la imposibilidad del inglés de comprender lo imperecedero del ruiseñor y justifica esta imposibilidad con la característica nominalista del inglés. En este comentario pone de ejemplo de índole europea a Kipling y Kafka, es decir, al menos en este escrito expresa su crítica al Estado que anula al individuo y que proviene de proyectar al Estado, por sobre el individuo, actitud, sin lugar a dudas, platónica. Con este breve comentario trato simplemente de subrayar en primer lugar la idea de que el tiempo ha ensanchado la brecha entre platónicos y aristotélicos, colocando una cantidad importante de posiciones intermedias. Y luego, que como consecuencia de esto es casi imposible en este momento de la historia, suponer dicha oposición o posiciones como una disyunción excluyente. Es decir, posiblemente el hecho de pensar a la relación aristotélica versus platónica, es decir, a lo realista enfrentado a lo individualista, es decir, posiblemente lo que existe sea una reminiscencia de Borges con respecto a una discusión que fue fundamental y clave en la Edad Media. Muchos escritores, más bien pensadores, han dicho que el tema fundamental, la controversia fundamental, estaba entre asociar el hombre a lo platónico o a lo aristotélico. Ahora bien, la pregunta es, en estos momentos de la historia, ¿qué sucede con la ciencia? ¿Qué sucede con el trabajo de los científicos, por ejemplo, con el trabajo de los matemáticos, de los físicos, también de los llamados científicos fácticos? Me refiero a los biólogos, a los médicos, incluso a los psicólogos. Si bien yo diría que el psicólogo está a medias aguas porque de pronto su labor no es tan fáctica, digamos, si bien la psicología está encuadrada dentro de las disciplinas llamadas fácticas, así por lo menos lo hace Piaget, y también está escrito esto en un matemático, Raymond Queneau, que hace este comentario en un artículo que está en el libro Las grandes corrientes del pensamiento matemático de François Lelionet. En este artículo se hace mención a la psicología como una disciplina fáctica, pero digamos que yo creo que está a medio camino entre lo que es fáctico y lo formal. Y está a medio camino porque indudablemente la psicología no está basada solamente, digamos, en hechos materiales, sino está basada en la psiquis del hombre, en la mente del hombre, y esta mente, esta psiquis, está muy relacionada con nuestra forma de decodificar la realidad, que es una forma que nosotros entendemos por lógica, y la lógica, indudablemente, es la más formal de todas las disciplinas. Entonces, en estos momentos de la historia, creo que es imposible hacer una separación entre platónicos y aristotélicos, o sea, hacer una separación considerada
una disyunción excluyente. Yo creo que el hombre de ciencias en su trabajo pasa por momentos por lo platónico y pasa por momentos por lo aristotélico. Es decir, la parte experimental, lo que tiene que ver con el Homo faber, con la interacción del hombre con la materia, indudablemente que es fáctico y es aristotélico. Pero las conclusiones, cuando tiene que generalizar o cuando tiene que llegar, digamos, a conclusiones que ya no son tan, digamos, asociadas a la realidad, asociadas a la materia, muchas veces esas conclusiones distan mucho de ser, digamos, aristotélicas, más bien son concepciones de índole platónica. Es decir, además, la matemática como disciplina está entrando de una manera cada vez más fuerte dentro de prácticamente todas las ciencias, y me refiero a las ciencias fácticas, me refiero a la biología a partir de la genética. Es decir, insisto, todas las disciplinas se están haciendo cada vez más formalizadas y por ende utilizan cada vez más la matemática en su formuleo y al mismo tiempo la lógica. Entonces, en el trabajo, de pronto, de una persona que teóricamente tendría que ser, digamos, un trabajo fáctico, que puede ser un médico, que puede ser un biólogo, es decir, entran consideraciones cada vez más especiosas, más difíciles, en donde también por momentos uno tiene que recurrir a, digamos, a ideas metafísicas, es decir, la conciencia nuestra está metida en un espacio y en un tiempo. Ya sabemos lo que comentó Heráclito de Éfeso cuando dijo que nosotros estamos presos en una malla que es espacio-temporal. Sí, eso es verdad, pero digamos, el hombre se está comenzando a librar de esa malla espacio-temporal porque creo que cada vez aparece más la idea en la mayoría de los estudios, no solamente de la mecánica cuántica, sino también de la física en todas sus dimensiones que tienen que ver con el espacio y un tiempo relativo, y lo que es mejor aún, o lo que es más grave, un espacio y un tiempo que aparentemente son de pura y exclusiva responsabilidad nuestra. O sea, nosotros, de alguna forma, medimos todo en un espacio y el tiempo y pensamos o creemos o asociamos ese espacio y tiempo a medidas o entes absolutos, cuando en definitiva el espacio y el tiempo son construcciones de nuestra decodificación de la realidad, son construcciones humanas, en definitiva son atributos nuestros. El espacio y el tiempo son atributos nuestros. Creer que estos atributos nuestros están fuera del hombre, una realidad absoluta, como suponía Newton, un tiempo absoluto, un espacio absoluto, en estos momentos de la ciencia ya prácticamente no es aceptado. Si bien nuestro quehacer, nuestra vida, nuestra realidad sigue estando absolutamente dominada por los factores espacio y tiempo, es decir, porque el ser humano, como escribió Kant en la Crítica de la Razón Pura, es, digamos, tiene a la geometría euclídea como apodíctica, como algo necesaria a su condición de ser pensante. Esto es, quiero decir, como ser humano no tengo más remedio que medir mi realidad en términos geométricos, y esos términos geométricos son espaciales y también temporales. Bien, no tenemos más remedios que aceptarlo, pero afortunadamente o no, esto depende de cómo se interprete, las ciencias y las ciencias duras, fundamentalmente la física, nos están mostrando cada vez más espectáculos y un mundo terriblemente complejo que poco y nada tiene que ver con nuestras percepciones más comunes y habituales.